Así es que vamos a ir pimponeando, pero le dejamos una pregunta al senador Osandón que tiene que ver con la fijación de precios. En Argentina, por poner un ejemplo, se fijó precios al 6 de marzo. Senador, los precios del 6 de marzo, antes de coronavirus, para ellos deben ser los precios que rigen hasta el día de hoy. ¿Qué le parece a usted esa información? ¿Y qué le parece a usted que se haga en Chile? Mira, lo primero es que nosotros viendo esto presentamos un proyecto de ley que todavía no ha pasado, que le da pena de cárcel a la gente que abuse y que se compruebe que sube los precios en forma arbitraria. Pero si esto no funciona, cualquier medida que evite el abuso me parece bien. Y en una pandemia, si el Estado tiene que controlar y fijar precios, tiene que hacerlo. En este minuto, les cuento, está sesionando la Comisión de Constitución aquí en Valparaíso por un proyecto que presentamos con 4 senadores más, Víctor Pérez, Arboe, Alamán y Durresti, un proyecto de mi autoría que busca que las personas que no cumplan o incumplan la obligatoriedad de una cuarentena, o las empresas que hagan lo mismo, tienen que tener sanción después, porque aquí parte importante del problema es que la gente, y se demostró el fin de semana, fue hasta el supermercado dando positivo. Y eso es muy grave. Así, todas las medidas que eviten abuso, yo creo que tienen que ser muy drásticas. Vamos a integrar entonces al alcalde de Raúl Torrealba de Vitacura. Alcalde, ¿cómo se portaron los vitacurenses, vitacurinos, durante el fin de semana en su comuna? La verdad es que hubo en Las Condes algunos problemas. En el caso de Vitacura, ¿cómo está portándose la comunidad? Mire, la verdad que hemos ido de menos a más. Hemos estado en contacto por distintos medios con los vecinos pidiéndole responsabilidad. Aquí la autoridad ha reaccionado adecuadamente, la autoridad sanitaria ha buscado ver las mejores medidas en los tiempos que corresponda a fin de prever esta pandemia. Y la otra cara de la medalla somos la sociedad. La sociedad también tenemos que cumplir, tenemos una obligación, tenemos que ser responsables, porque no sacamos nada que la autoridad tome las medidas más eficientes si nosotros no las cumplimos. El primer día y el segundo día tuvimos algunos problemas, hoy día la gente se ha ido sumando, cada día asume más que esto se trata de una medida muy dura, muy molesta, muy incómoda, pero que busca salvar vidas. ¿Busca salvar vidas cómo? No contactándonos, porque al no contactarnos entre las personas no contagiamos o nos contagiamos. Y por ese camino vamos a lograr aplanar la curva, que los servicios sanitarios sean capaces de atender a aquellos quienes se contaminen y poder tener menos mortandad en el camino y salir lo más rápido posible y lo mejor parado de este tema, que es lo más grave que hemos vivido en el último siglo. Alcalde, sus colegas del sector poniente y sur y norte están pidiendo cuarentena para toda la región metropolitana. ¿Qué le parece a usted? Mire, Julio César, a mí me parece todos los alcaldes lo hemos pedido constantemente. Ahora, en esta cuestión lo que necesitamos es una verticalidad en las instrucciones, y la autoridad sanitaria está, para mi gusto, trabajando muy bien. Por lo tanto, ellos lo tendrán que estar considerando en la medida misma. Si se decreta, me parece bien; si no lo decretan, alguna razón tendrá. Yo creo que aquí no hay diferencia entre uno y otro. Partieron decretándolo aquí porque los contagios partían, y donde más contagios habían era aquí. Entonces lo que estamos evitando es que gente de otras comunas venga a contagiarse aquí al sector oriente, o que personas del sector oriente vayamos a contagiar a gente de otros lados. Confiemos en la autoridad. Si no tenemos claro el concepto de la verticalidad de la autoridad en este tema, caemos en la anarquía, y la anarquía es lo único que le garantiza al virus ganarnos este partido por goleada, sin ninguna posibilidad de revancha. Pero lo que pasa es que recién conversamos con el alcalde de Cerro Navia y él señalaba que el hecho de no estar decretando cuarentena en comunas como la suya, Cerro Navia, y sí haber decretado cuarentena en la zona oriente de Santiago, para él tenía un sesgo clasista, que de alguna manera se estaba protegiendo
a un sector... Mire, perdone que le interrumpa, perdone que le interrumpa, pero le voy a hacer una cosa muy clara. El tema del clasismo está demasiado arcaico, demasiado antiguo. Lo que tenemos ahora es una pandemia de salud, entonces si la vamos a discutir con temas de clasismo, no clasismo, yo no estoy dispuesto a entrar en esa discusión. Pero yo a mi colega Cerro Navia le entiendo su preocupación por sus vecinos, lo apoyo en su preocupación por sus vecinos, pero creo que tenemos que someternos a la autoridad que está andando bien. Sí. Las cifras en Chile son muy positivas comparado con lo que ha ocurrido en el resto del país. Todos los alcaldes muchas veces nos desesperamos porque nuestras comunidades nos piden muchas medidas y tratamos de hacerlo. Confiemos que la autoridad va a tomar las medidas en los términos adecuados. Ahora, de aquí caer en el clasismo, yo no estoy disponible. Sí, es que le transmite una idea y creo que es importante conversarla, no cerrarse a plantearla. Él señala que de alguna manera la autoridad está imponiendo el tema o decretando la cuarentena, cuidando más a un sector y exponiendo a otro sector que es el sector más vulnerable. Eso es lo que él plantea y me parece... Bueno, yo le contesto inmediatamente. Me parece legítimo planteárselo a usted también, alcalde. Inmediatamente. Sí, yo ¿Está enojado, alcalde? Y que respeto enormemente la idea de mi colega de Cerro Navia. Ahora, lo que yo creo que la autoridad hizo es bloquear al lugar donde hay más contagios y donde han salido más contagios y evitar que la gente de otras comunas se venga a contagiar acá, porque mucha gente de Cerro Navia, por ejemplo, viene a trabajar este sector y no permitir que la gente de aquí vaya a contagiar a gente de otros sectores. Ahora, eso yo no creo que sea clasismo. Yo creo que eso es una medida sanitaria para buscar que más chilenos no nos contagiemos. Bueno, la cuarentena está definida en el mundo como una medida solidaria, ¿no? No solamente es para proteger al paciente que está en cuarentena, sino para proteger a los demás, sean de donde sean, ¿no es cierto? Loreto, bueno, estábamos en el tema de la fijación de precios. Hay un titular en el diario La Tercera, Monse, no sé si lo tienes ahí. Sí, acá. Es el titular principal del diario La Tercera, que precisamente habla de que el gobierno pidió precisamente a los supermercados, ahí está, gobierno pidió precisamente abordar este tema a cadena de supermercados, congelar precios de productos. ¿Qué le parece esa información y si se está trabajando en el Congreso con respecto a eso? Muy bien, gracias Julio César, Montserrat. La verdad que nos parece una medida urgente. Llama la atención que aún no haya habido de una manera más directa una intencionalidad desde el Ejecutivo a definitivamente congelar precios. Nosotros desde la semana pasada y antepasada hemos tenido un proyecto que aún está en el Senado que busca justamente congelar el alzamiento de precios. Lo veíamos el día de ayer también con lo que ha ocurrido con el pan. No se justifica obviamente que se anuncie un alimento tan esencial como es justamente el pan con un aumento de casi un 20, un 30%. Es decir, hay una dicotomía que no se comprende y que obviamente a propósito de la crisis no solo el llamado desde el gobierno, desde el legislativo a avanzar prontamente en estos proyectos, sino que además a la conciencia de que hoy día debemos trabajar unidos en propósito de disminuir en algo el impacto que provoca esta crisis sanitaria que viene apegado indudablemente a la economía familiar, a la... Pero Loreto, le pongo por caso el pan. Usted lo puso en la mesa, digamos, como una metáfora. Usted puso el pan en la mesa. Los panaderos dicen que tienen que subir el pan porque elemento esencial, un tercio de lo que ellos gastan es en comprar harina, ¿no es cierto? Y dicen que las grandes empresas que venden harina, los molinos, le subieron el precio. Lo que dicen los molinos es que ya no hay producción nacional, que ellos tienen que importar la harina que viene de otros lados, que subió el dólar, etcétera. ¿Cómo se hace ahí cuando la cadena es de esta naturaleza? Bueno, primero que todo, a mí me gustaría tener un pronunciamiento del Ministerio de Agricultura, que algo ha dicho, pero no se hace cargo en el fondo del problema. Nosotros tenemos continuamente, yo provengo de una región Ñuble, triguera, en donde en general
alegan los productores que no tienen a quién venderle el trigo porque los precios son de tal bajo costo de venta, de adquisición, en el fondo no los pueden vender a un alto costo, los deben vender muy barato porque hay mucha superproducción, llega trigo de Argentina, etcétera, etcétera. Hemos planteado incluso barreras en este sentido a la importación de trigo. Entonces, cuando hay una superproducción de trigo, cuando efectivamente hoy día el elemento esencial en base a eso es el pan, indudablemente, yo creo que ahí hace falta también una incorporación y una coordinación más fina, en el sentido de si nosotros abastecemos con el mercado y la producción local de trigo, si a propósito de esto, ¿cierto?, hay una conexión con las panaderías, con los productores, no veo ninguna razón para que se aumente el precio del pan. Es más, debiera haber una directriz desde el Ejecutivo donde impidiera lanzar el consumo básico del pan. No se condice. Yo creo que ahí hay, obviamente, dos cosas que decir. Lo primero, os lo decía el senador Osandón, estamos disponibles en el Congreso hoy día, en el Senado, comisión mixta, a propósito del bono de cesantía, lo mismo en la Cámara de Diputados. Entonces hay que darle agilidad a la terminación de estos proyectos que sin duda van al bolsillo de la gente que hoy día está pendiendo de lo que va a pasar con su empleo, pero además con la subsistencia, los adultos mayores.